En este video vamos a hablar del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pues el SIDA es una enfermedad causada por el retrovirus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y se caracteriza por una profunda inmunodepresión que lleva a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas. En la epidemiología, pues se han identificado 5 grupos. El mayor de estos grupos con mayores casos es el de los homosexuales o bisexuales, que componen el 50% de los casos. Y también está el grupo de los contactos heterosexuales de miembros de otros grupos de alto riesgo. Estos van a constituir el 20%. También están los consumidores de drogas por vía intravenosa, los hemofílicos supervivientes, especialmente los que recibieron grandes cantidades de concentraciones del factor 8 o factor 4 antes de 1985. Este grupo pues supone alrededor del 0.5% de los casos. Y pues también está la infección por VIH del recién nacido, que es alrededor del 2% de los casos. Pues la gran mayoría adquieren la infección por la transmisión del virus desde la madre a hijo, que vamos a ver más adelante. La transmisión del VIH se produce bajo condiciones que facilitan el intercambio de sangre o líquidos corporales que contengan el virus o células infectadas por el virus. Y vamos a tener estas tres principales de transmisión. Primeramente tenemos la transmisión sexual, que es en el 75% de los casos. En esta, pues el virus es transportado por el semen y entra al cuerpo del receptor a través de abrasaciones de mucosas rectal u oral o por contacto directo con las células mucosas. La diseminación del virus se produce de dos formas, la primera que tenemos aquí en este cuadro es por inoculación directa de los vasos sanguíneos por el traumatismo, y dos, por infección de las células dendríticas o linfocitos CD4 que están dentro de la mucosa. La transmisión sexual del VIH aumenta con enfermedades de transmisión sexual coexistentes, especialmente las asociadas a úlceras genitales. La segunda vía de transmisión parenteral, que es la transmisión parenteral, son los consumidores de drogas por vía intravenosa, los hemofílicos, que como comentamos hace rato, que recibieron concentraciones contaminadas del factor 8 y del factor 4. Pues esta transmisión parenteral, pues también pues son por compartir agujas infectadas, jeringuillas infectadas, se las comparten con otras personas que tienen el virus y así lo adquieren. La tercera vía, que es la transmisión de la madre al niño, pues esta es la principal causa del SIDA pediátrico y tiene 3 vías. La primera es a través del útero por diseminación transplacentaria, la segunda vía es paso a través del canal de parto y la tercera vía es la ingesta de leche maternal. Pues aquí las propiedades del VIH, tenemos que el retrovirus humano es no transformador de la familia de los lentivirus. Se han aislado de los pacientes dos formas con una constitución genética distinta, pero relacionada del VIH, llamadas VIH1 y VIH2. El VIH2 es el tipo más frecuente asociado al SIDA en Estados Unidos, Europa, África Central, mientras que el VIH2 causa una enfermedad similar, sobre todo en África Occidental y la India. Pero vamos a enfocarnos más en el VIH1, pero pues también lo que hablaremos es aplicable también para el VIH2. En la estructura del VIH vamos a tener que el virión del VIH1 es esférico y contiene un centro en forma de cono electrodenso rodeado por una envuelta lipídica procedente de la membrana celular del huésped.
como pues tenemos aquí en esta imagen, que es la estructura del virus. Y el centro va a contener lo que es la proteína principal de la cáspide P24, que está aquí representada. La proteína nucleocapsídica P7-P3. Vamos a tener también 2 copias de AR genómico vírico. Y las 3 enzimas víricas, que van a ser la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. El P24 es el antígeno vírico más abundante y es el antígeno detectado con un análisis que se emplea ampliamente para diagnosticar la infección por el VIH. El centro del virus está rodeado por una proteína llamada P17, que pues la tenemos aquí. Y adornado la cubierta vamos a tener lo que son 2 glucoproteínas víricas, que es la GP120 y la GP41, que son cruciales para la infección por el VIH en las células. Pues en el genoma del ARN del VIH1 vamos a contener los genes GAG, POL y ENV. Los 2 primeros son grandes proteínas precursoras que son escindidas de las proteasa vírica y que van a dar lugar a las proteínas maduras. Además de estos 3 genes retrovirales convencionales, el VIH contiene genes asociados como TAT, REV, el BIF, el NEF, etc., que van a regular la síntesis y el ensamblaje de las partículas víricas infecciosas y la patogenicidad del virus. Basándonos en la variación génica, el VIH1 puede dividirse en 3 subgrupos designados M mayor o atípico y N, que va a ser ni M ni O. Los virus del grupo M son los más frecuentes en todo el mundo y a su vez se van a dividir en varios subtipos o clados designados de la A a la K. Varios subtipos difieren en su distribución geográfica, por ejemplo, el subtipo B es más frecuente en Europa Occidental y Estados Unidos, mientras que el E es más frecuente en Tailandia. En la actualidad, el clado C es el que más rápidamente se está extendiendo en todo el mundo y está presente en la India, Etiopía y Sudáfrica. En la patogenia de la infección por el VIH y SIDA, vamos a tener que, bueno, aunque el VIH puede infectar muchos tejidos, las 2 principales dianas de la infección son el sistema inmunitario y el sistema nervioso central. Tenemos que la principal característica del SIDA es una profunda inmunodeficiencia que afecta sobre todo a la inmunidad celular. Esto se debe sobre todo a la infección y posterior pérdida de los linfocitos TSD4, así como también una alteración de la función de los linfocitos T, colaboradores supervivientes y de otras células inmunitarias. Pues en el ciclo vital del VIH vamos a tener que consiste en la infección de las células, la integración del provirus en el genoma de las células huésped, la activación de la replicación vírica y la producción y liberación del virus infeccioso, como pues tenemos representado en esta imagen. Vamos a tener que el VIH va a infectar a las células usando la molécula CD4, lo va a usar como receptor, y varios receptores para quimiosinas como correceptores. La unión de la glucoproteína 120 del VIH al CD4 es esencial para la infección y responsable del tropismo del virus por los linfocitos TCD4 y por los monocitos macrófagos y las células dendríticas CD4. Sin embargo, pues esta unión no va a ser suficiente para la infección, ya que la
glucoproteína 120 del VIH también debe unirse a otras moléculas de la superficie celular, o sea, los receptores, para poder entrar a la célula. Los receptores para las quimiosinas, en particular CCR5 y CXCR4, son los que nos van a servir para esto. Pueden distinguirse cepas del VIH por su utilización de estos correceptores. Las cepas de CR5 usan CCR5, las cepas X4 utilizan CXCR4 y pues las cepas CR5 infectan preferentemente las células de la familia de los monocitos macrófagos y por ello se denominan M-trópicos, mientras que las cepas X4 son T-trópicas, infectando preferentemente a los linfocitos T, aunque estas distinciones no son absolutas. La cubierta del VIH, pues como ya lo dijimos, va a contener dos glicoproteínas asociadas de forma no covalente, la glicoproteína 120 de superficie y la proteína transmembrana GP41. El primer paso en infección es la unión de la glucoproteína GP120 de la cubierta a las moléculas de CD4, lo que lleva a un cambio conformacional que crea un nuevo lugar de reconocimiento en la proteína 120 para los receptores CCR5 o CXCR4. La unión de los receptores induce cambios conformacionales de la glucoproteína 41 que expone una región hidrófora llamada péptido de función de la punta de GP41. Este péptido se inserta en la membrana celular de las células diana, por ejemplo, linfocitos T o macrófagos, lo que lleva a la fusión del virus con la célula huésped. Después de la fusión, el centro del virus, que contiene el genoma del VIH, entra al citoplasma de la célula. Bueno, pues en la replicación del virus, una vez interiorizado el genoma del ARN, el virus sufre una transcripción inversa que conduce a la síntesis del ADN complementario bicatenario. En los linfocitos T en reposo, el ADNC del VIH puede permanecer en el citoplasma de una forma episómica lineal. En los linfocitos T en división, el ADNC va a adquirir una forma circular, entra en el núcleo y después se integra en el genoma del huésped. Tras la integración el provirus puede estar silente durante meses o años, una en forma de infección latente. El ADN proviral también puede transcribirse con la consiguiente expresión de proteínas víricas que son necesarias para la formación de partículas del virus completas. El VIH infecta los linfocitos T de memoria y activados, pero no puede infectar a linfocitos T vírgenes, o sea, que están en reposo. En la finalización del ciclo vital del virus en células con una infección latente solo tiene lugar después de la activación celular. Y en el caso de la mayoría de los linfocitos T CD4, la activación del virus da lugar a la muerte de las células infectadas. Los sujetos infectados por el VIH van a tener un mayor riesgo de sufrir infecciones recurrentes, lo que conduce a una mayor activación de los linfocitos y a la producción de citocinas proinflamatorias. Estas a su vez estimulan una mayor producción del VIH, una pérdida de más linfocitos TCD4 más y más infecciones. De esta forma es fácil ver cómo la infección del VIH va a establecer un círculo vicioso que culmina en la destrucción inexorable del sistema inmunitario. En el mecanismo de eliminación de los linfocitos T en la infección por el VIH, pues la pérdida de los linfocitos T CD4 se debe sobre todo a los efectos citopáticos directos del virus en replicación. Tenemos que en los sujetos infectados se producen aproximadamente 100.000 millones de partículas nuevas de virus y mueren de 1.000 a 2.000 millones
de linfocitos TCD4 cada día. La muerte de estas células es una causa importante de la inmunodeficiencia de los linfocitos T, inexorable y al final grave. Hasta un punto el sistema inmunitario puede reemplazar a los linfocitos T muertos, pero a medida que la enfermedad progresa puede renovarse los linfocitos TCD4 frente a su pérdida. Además de la muerte directa de las células provocada por el virus, otros mecanismos pueden contribuir a la pérdida o alteración funcional de los linfocitos T. Entre ellas pues tenemos este cuadro, el cual primeramente tenemos la activación crónica de las células no infectadas, que estas pues van a responder al propio VIH o infecciones que son frecuentes en los sujetos con SIDA, lo que lleva a la apoptosis de estas células. En la segunda tenemos la infección por el VIH de las células de los órganos linfoides, como el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas, que van a causar una destrucción progresiva de la arquitectura y de la composición de las células de los tejidos linfoides. En el tercer cuadro tenemos la función de las células infectadas y sin infectar, lo que va a llevar a una formación de sinsitios, o sea, células gigantes, en los que cultivos celulares, la glucoproteína 120 expresada en las células infectadas de forma productiva se une a las moléculas CD4 de los linfocitos T no infectados, seguida de la fusión celular. Las células fusionadas suelen morir en pocas horas. En el cuarto tenemos los defectos cualitativos de la fusión de linfocitos T. Y pues aquí incluso en sujetos asintomáticos infectados por el VIH se han descrito defectos como una reducción de la proliferación de los linfocitos T inducida por el antígeno, una disminución de las respuestas TH1 respecto al tipo 2, defectos de señales intracelulares y muchas más. La infección crónica de baja intensidad latente o de los linfocitos T es una característica importante en la infección por el VIH. Pues también tenemos otras células inmunitarias diferentes a los linfocitos T que también se pueden infectar por el VIH. Tenemos aquí una tabla, primeramente tenemos a los macrófagos. Estos están en ciertos tejidos como pulmones y el encéfalo, y hasta el 10 al 50% de los macrófagos están infectados. Estos, pues aunque es necesaria la división celular para la entrada en el núcleo y la replicación de la mayoría de los otros virus, el VIH-1 puede infectar y multiplicarse en macrófagos diferenciados completamente que no se dividen, que pueden contener cifras elevadas de partículas del virus. Aunque los macrófagos permiten la replicación del virus, son bastante resistentes a los efectos citopáticos del VIH, al contrario de los linfocitos TCD4. De este modo, los macrófagos pueden ser reservorio de la infección y en fases tardías de la infección del VIH, cuando el número de linfocitos TCD4 declina mucho, los macrófagos pueden ser un lugar importante de replicación continua del virus. En las células dendríticas, pues las mucosas pueden ser infectadas por el virus y transportarlo a los ganglios linfáticos regionales, donde el virus se transmite a los linfocitos TCD4. Las células dendríticas auriculares que hay en los centros germinales de los ganglios linfáticos también son posibles reservorios del VIH, aunque algunas células dendríticas auriculares pueden ser proclives a la infección por el VIH. La mayoría de las partículas víricas se encuentran en la superficie de sus prolongaciones dendríticas. En la función de los linfocitos B en la infección por el VIH, pues aunque los linfocitos B no pueden ser infectados por el VIH, pueden mostrar anomalías profundas. Paradójicamente, hay una activación espontánea del linfocito B y una hipergamaglobulinemia asociadas a una incapacidad de montar respuestas de anticuerpos frente a antígenos recién encontrados. Las respuestas defectuosas de anticuerpos pueden
deberse a una falta de cooperación de linfocitos T, así como a defectos adquiridos de los linfocitos B. En la patogenia de la afectación del sistema nervioso central, pues como el sistema linfático del sistema nervioso es una diana de la infección del VIH, como lo habíamos dicho, los macrófagos y la microglia, células del sistema nervioso central pertenecientes a los familiares macrófagos, son los principales tipos celulares que el VIH infecta en el encéfalo. Se cree que el VIH llega al encéfalo gracias a los monocitos infectados. Eh, el mecanismo de daño inducido por el VIH en el encéfalo sigue siendo, sin embargo, desconocido. Como las neuronas no están infectadas y la extensión de los cambios neuropatológicos es a menudo inferior a lo que podría esperarse de la gravedad de los síntomas neurológicos, la mayoría de los clínicos cree que el déficit neurológico se debe indirectamente a los productos del virus y a factores solubles producidos por la programación infectada, como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. En la evolución natural y curso de la infección por el VIH, pues la enfermedad producida por el VIH empieza con la infección aguda, que solo es controlada en parte por la respuesta inmunitaria del huésped, y evoluciona a la infección crónica. Pues aquí tenemos una tabla y aquí está pues la imagen presentada de este mecanismo. Pues en la fase aguda, pues habitualmente el virus entra por superficies mucosas y la infección aguda, o sea, la temprana, se caracteriza por la infección de los linfocitos TCD4 de memoria que van a expresar CCR5 en los tejidos linfoides asociados a los mucosos y la muerte de muchas de estas células infectadas. A la infección de la mucosa le sigue la diseminación del virus y el desarrollo de las respuestas inmunitarias del huésped. Una vez en los tejidos linfoides, las células dendríticas pasan el VIH a los linfocitos TCD4 mediante un contacto intercelular directo. Al cabo de unos días, en la primera exposición del VIH, puede detectarse la replicación del virus en los ganglios linfáticos. Esta replicación conduce a la viremia, durante la cual hay un número alto de partículas del VIH en la sangre del paciente. El virus se disemina a través del cuerpo e infecta los linfocitos T colaboradores, los macrófagos y las células dendríticas en los tejidos linfoides periféricos. Al cabo de 3 a 6 semanas de la infección, el 40 al 90% de los sujetos sufren un síndrome agudo por el VIH, que desencadena la propagación inicial del virus y la respuesta del huésped. Y pues va a tener síntomas inespecíficos como dolor faríngeo, eh, mialgias, fiebre, pérdida de peso, astenia como un síntoma pseudogripal. También puede aparecer exantema, linfodenopatías, diarrea, vómitos. Esto suele resolverse espontáneamente en 2 a 4 semanas. En la fase crónica, pues aquí los ganglios linfáticos y el vaso son lugares de replicación continua del VIH y de destrucción celular. Durante este periodo de la enfermedad hay pocas o ninguna manifestación clínica. Por lo tanto, esta fase crónica se denomina también periodo de latencia clínica. Aunque pocos linfocitos T de la sangre periférica llegan a albergar el virus, continúa la destrucción de los linfocitos TCD4 entre los tejidos linfoides, que pueden estar infectados hasta el 10% de ellos. Y durante esta fase, el número de linfocitos TCD4 sanguíneos circulantes va a disminuir progresivamente. Al final, a lo largo del periodo de años, porque esta fase crónica dura años, el ciclo continuo de infección vírica, muerte de linfocitos T y nueva infección provoca una disminución estable del número de linfocitos TCD4 en los tejidos linfoides de la circulación. Y el SIDA, pues, es la última fase de la progresión,
se caracteriza por una pérdida de las defensas del huésped, un incremento notable del virus en el plasma y una enfermedad clínica grave que pone la vida en peligro. Es típico que el paciente acuda con una fiebre prolongada, mayor de un mes, astenia, pérdida de peso y diarrea. Y pues en esta imagen, bueno, aquí eh, pues podemos ver la célula CD4 cómo va aumentando con el VIH antes de la infección, pues no tenemos, llega la infección, pasa la fase aguda, lo cual va aumentando y después de años pues llega al SIDA. Y pues aquí en esta tabla eh, pues tenemos el curso clínico donde se representa pues la fase aguda en semanas, eh, cómo aumenta pues la diseminación extensa del virus, la diseminación de órganos linfoides. Tenemos la fase crónica, la latencia clínica, que esta va a durar años. Y pues aquí tenemos, pues aquí lo vienen presentado como la crisis, tenemos la muerte. Y pues aquí tenemos las características clínicas del SIDA, tenemos infecciones oportunistas, que estas infecciones oportunistas pues son responsables de la mayoría de las muertes en los pacientes con SIDA no tratados. La, del 15 al 30% pues van a sufrir lo que es una neumonía causada por el hongo Pneumocystis jirovecii en algún momento de la enfermedad. Tenemos también la candidiasis, que es la infección micótica más frecuente en los pacientes con SIDA, y la infección de la cavidad oral. La vagina y el esófago son las manifestaciones clínicas más frecuentes. Tenemos el citomegalovirus, que puede causar una enfermedad diseminada, pero suele afectar más los ojos, el tubo digestivo. Tenemos lo que es la infección bacteriana diseminada por micobacterias no tuberculosas o atípicas, sobre todo es la Mycobacterium avium que también aparece de forma tardía en el marco de la inmunodepresión grave. Tenemos también la criptococosis, que aparece alrededor del 10% de los pacientes con SIDA. Y tenemos el virus JC, un papovirus humano, que es otra cosa importante de las infecciones en el sistema nervioso central en los pacientes infectados por el VIH. Tenemos también los tumores. Los pacientes con SIDA tienen una elevada incidencia de ciertos tumores, sobre todo el sarcoma de Kaposi, los linfomas B y el cáncer del cuello uterino en las mujeres y el cáncer anal en hombres. Tenemos también pues los linfomas, los cuales van a tener también los tumores inducidos por virus oncógenos y la hiperplasia de linfocitos B en el centro germinal. También tenemos la enfermedad del sistema nervioso central, que es muy frecuente. El 90% de los pacientes muestran alguna forma de infección neurológica en la autopsia y el 40-60% tiene una disfunción neurológica clínica aparente. Y pues el efecto del tratamiento farmacológico antirretroviral sobre el curso de la infección por el VIH, pues tenemos que el tratamiento antirretroviral ha reducido mucho la incidencia de infecciones oportunistas y tumores, pero también tiene numerosas complicaciones. Con el uso de estos fármacos, pues la mortalidad anual
por SIDA, por ejemplo, en Estados Unidos ha disminuido de un máximo de 16 a 18 por 100.000 sujetos. En 1995 a 1996 a menos de 4 por 100.000. Muchos están asociados al SIDA, como las infecciones oportunistas por el P. gyrobacter y el sarcoma del Kaposi, son ahora infrecuentes. El tratamiento antirretroviral eficaz ha reducido la transmisión del virus, especialmente de las madres infectadas a los recién nacidos. Pues gracias a estos medicamentos ya las madres pues tienen la posibilidad de no infectar a sus hijos del SIDA, aunque pues también ha surgido varias complicaciones, porque pues algunos pacientes que reciben sufren de un deterioro clínico paradójico durante el periodo de recuperación del sistema inmunitario, a pesar de aumentar los recuentos de los efectos de CD4 y reducir la carga virídica. Ese trastorno, llamado síndrome inflamatorio por reconstitución inmunitaria, no se comprende, pero se ha propuesto que se debe a una respuesta mal regulada del huésped frente a una elevada cantidad antigénica persistente de los microbios.